Antes de convertirse en una de las voces más respetadas e influyentes de la música latina, Luis Miguel fue un niño con un talento excepcional, una disciplina que asombraba y una carrera que avanzaba a una velocidad que pocas veces se veía en esa época. Pero entre esa fama y ese ascenso meteórico llegó un momento decisivo, uno en el que dejó de ser solo un ídolo juvenil y se convirtió en algo más grande. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. En este video exploraremos el punto exacto en el que Luis Miguel dejó de ser solo una promesa para comenzar a forjar su leyenda. Luis Miguel debutó oficialmente en 1982. Con tan solo 11 años, en enero lanzó su álbum debut Un Sol y en noviembre, ya con los 12 cumplidos, lanzó su segundo proyecto de estudio con Directo al Corazón. Cariño mío, solo tú y yo. Y en ambas producciones se encontraba lo mismo, la imagen de un niño prodigio con una voz extraordinaria para su edad. Sin embargo, obviamente las canciones eran sencillas, románticas hasta cierto punto y dirigidas especialmente a un público infantil, con alguna gran excepción. A final de cuentas, era lo acorde a su edad. Aunque bueno, la portada de sus discos, su peinado, sus atuendos extravagantes, su confianza en el escenario, todo parecía ser un reflejo de estar ante un pequeño destinado a ser el más grande de la historia musical latina. Pero en 1983, con Decídete, se dio el primer cambio notorio. Casi exactamente un año después del lanzamiento de Directo al Corazón, Luis Miguel de 13 años grabó canciones que ya se alejaban ligeramente de lo infantil. Temas como No me puedes dejar así, Decídete significaron uno de sus primeros pasos a través de emociones más intensas, esas que se encuentran en relaciones de amor, de deseo. Tanto así que incluso la primera versión de la canción homónima del álbum tuvo que ser censurada y regrabada con algunos ajustes líricos por ser tan explícita para un niño de su edad. ¿Quieres a cantar un tercer tema? Claro que sí, seguro. Fenómeno. Te quité el vestido, pero no quisiste darme todo una vez más. Te besé en los labios, tú sentiste miedo. Y sí, aún era un pequeño, pero su música comenzaba a reflejar algo más: madurez anticipada, fuerza vocal y una identidad artística en construcción. Y entonces, en 1984, llegó el primer punto de quiebre en la carrera del Sol. Con 14 años, Luis Miguel lanzó Palabra de Honor y el cambio fue tan evidente, tan impactante, que parecía que aquel niño que había conquistado a tantas personas con su carisma y aspecto inocente había desaparecido por completo. O al menos se había transformado de manera irreversible. La portada del disco no dejó dudas de ello. Ya no era un niño estrella, ahora era un adolescente galán, con una presencia incomparable, con cabello largo y vestido normalmente de traje, cosas que se convirtieron en parte de su marca personal. Su voz pasó de ser aguda a tomar una potencia y grosor considerables, con los efectos inevitables de la edad. Quiero que escuches tu voz como era antes. ¿Vamos a escucharla? Es difícil, te voy a decir que es un poco difícil. ¿Alguna vez? ¡Qué voz, caray! Hasta no me di cuenta. Qué increíble. ¿No lo habías comparado? Pues cantando sí, por los discos y lo que sea, pero así hablando no. En lo musical, el álbum marcó una transición importante. Canciones como Isabel o La chica del bikini azul lo alejaron de los sonidos infantiles para acercarlo a ritmos más atrevidos. Incluso el disco navega por matices de rock and roll con un rock and roll sonó. Su primera canción realmente infravalorada nació aquí, con Lili. Si tú supieras que yo sufro de lo mismo. Y obviamente, el gran tema del álbum y la muestra más clara del cambio de Luis Miguel, Palabra de Honor. Te voy a olvidar. Luis Miguel dejó de cantar para niños y empezó a cantar para el mundo.
Es más, el álbum Fiebre de Amor de 1985, que fue la banda sonora de la película del mismo nombre en la que Luis Miguel actuó, fue un refuerzo más de todas estas cuestiones mencionadas. Dentro de mi ser, como a mi sangre te llevaré. Y con este nuevo estilo también llegaron los reconocimientos. Me Gustas Tal Como Eres, su dueto con Sheena Easton, fue un éxito tan fuerte que le valió su primer Grammy. Un logro que pocos artistas latinos, y aún menos siendo adolescentes, habían conseguido hasta entonces. Su popularidad lo hizo llegar a nuevos escenarios. Se presentó por primera vez en el legendario Festival de Viña del Mar, frente a un público muy exigente y no decepcionó. La fiebre por Luis Miguel se empezó a desatar a lo largo de América Latina. Esta noche está nuevamente con nosotros Luis Miguel. De este modo, demostró que ya no era solo una promesa del pop, se estaba convirtiendo en una estrella global, y aún así, lo más impactante aún estaba por llegar. Después de todo esto, en 1986 Luis Miguel se alejó de los estudios de grabación y desapareció de la imagen pública, y cuando regresó, nada volvió a ser igual. Soy como quiero ser. En 1987 Luis Miguel reapareció, pero no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo con uno de los regresos más icónicos de la música en español. Ese año marca un antes y un después definitivo en su carrera. No solo se completó definitivamente su cambio de voz de adolescente a adulto, sino que cambió de sello discográfico, pasando de EMI a Warner, una señal de que el rumbo profesional iba a dar un giro radical, sino que también volvió completamente renovado, tanto física como musicalmente. Ya no era el adolescente bonito que cantaba temas medianamente complejos, ahora era un joven de 17 años con una imagen mucho más madura, atrevida y seductora. Su look cambió, su melena, su manera de vestir, su porte, todo reflejaba una nueva etapa. Soy como quiero ser. Mi nuevo disco se llama Luis Miguel 87. Soy como quiero ser. Título que expresa realmente cómo me siento hoy. Hace ya algún tiempo que no grababa ni cantaba en público, y estoy feliz de estar aquí otra vez, con un nuevo sello discográfico y un nuevo disco que me muestra tal y como soy ahora. Ese año lanza el álbum Soy Como Quiero Ser, que ya desde la portada dejaba claro que estábamos ante otro Luis Miguel, y las canciones del disco confirmaron ese cambio. Musicalmente fue tremendo. Con canciones como Ahora Te Puedes Marchar o Cuando Calienta el Sol, comenzó a marcar sus primeros grandes éxitos con un nuevo estilo, con sonidos más elaborados, tan característicos de los 80s, y letras que hablaban de situaciones de amor más complejas, más maduras. Ya no hablaba de la chica del bikini azul, ahora cantaba sobre adorar a una mujer, no ser correspondido, sanar esa herida y no darle una segunda oportunidad cuando quiso volver. Ya entiendes, su música tomó otro giro. Además, fue aquí donde comenzó a asentarse Luis Miguel, que más allá del pop movido y la música enérgica, se adentraría de lleno en uno de los géneros que más profundamente lo definirían a lo largo de su carrera, la balada romántica. Canciones como Perdóname nos sitúan en ese dolor de no poder corresponder un amor sincero que te da todo, ese que no puedes regresar porque simplemente no ves a esa persona como otra cosa más que una amiga. Esa madurez también se percibe en temas como Yo que no vivo sin ti, donde la intensidad del amor se eleva a niveles que antes no se veían en las canciones del Sol. La voz de Luis Miguel, aunque aún juvenil, comenzaba a adquirir matices más profundos, capaces de transmitir vulnerabilidad, anhelo, incluso deseo. Con estas canciones, como dije, dio sus primeros pasos firmes en el género de la balada, no como un simple intérprete más, sino como un artista que, más allá de tener talento para cantar, tenía la capacidad de conectar emocionalmente con la gente que lo escuchaba. Este álbum no solo significó su consolidación como ídolo juvenil, sino también el inicio de su camino hacia convertirse en un artista completo, uno de esos pocos que logran reinventarse sin perder su esencia. De hecho, si quieres ver cómo Luis Miguel ha navegado con excelencia por múltiples géneros musicales, te dejo el video que ves en pantalla en la descripción. Aunque Soy Como Quiero Ser representó un punto de quiebre en su carrera, el inicio de una nueva etapa,
más madura, más audaz, más ambiciosa. Lo cierto es que, nuevamente lo digo, lo mejor todavía estaba lejos de venir. Porque sí, Luis Miguel cambió de disquera, de imagen, de sonido, pero aún no era completamente libre. Detrás de cada álbum seguía estando la sombra de su padre, tomando todas las decisiones importantes, eligiendo canciones y estilos, dejando, paradójicamente, en segundo plano a la estrella frente a las cámaras. Fue un gran paso, sí, pero apenas el primero. Solo un año después, en 1988, Luis Miguel cortaría finalmente ese lazo, y ahí sí, sin sombras ni ataduras, se dejaría llevar por lo que él realmente quería hacer. Lo que vendría después ya no sería solo evolución, sería revolución. Una historia que comienza con el álbum Busca una mujer, pero esa es historia para un próximo video.